Amigos, esta es la hora, son las 8 de la mañana con 32 minutos. Usted está conectado con Radio Sabor 96.7, la frecuencia modulada estéreo. También el programa Ahora Noticias vía Canal Sur, Canal 41 en la señal abierta. Seguimos con más información en la edición de hoy, jueves 6 de octubre del 2016. Hoy contamos con la presencia de nuestro directo amigo y profesor Nicolás Valdés Caso, quien no lo hemos invitado porque el día de hoy se hace la presentación de un nuevo libro, Historia del Perú Antiguo, a través de la fuente escrita Historiadores de los Siglos, de Luis E. Valcárcel. Justamente el día de hoy se hará esta presentación, el cual ya lo tenemos aquí a Nicolás para que nos pueda comentar el tema, ya que también Nicolás es un historiador, ¿no? También ha editado, ¿no?, algunos reportajes, algunos libros, ¿no?, algunas historias respecto a la historia, vale la redundancia, de hilo del país. ¿Cómo está, Nicolás? Buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, amigo Fulgencio, amigo Marcos, un gusto estar en este programa que siempre es escuchado en la provincia de Hilo. Sí, justamente hoy día me toca participar en lo que significa estar en la mesa para dar una opinión sobre lo que significa Valcárcel para la humanidad, para el país y obviamente jalando, en este caso, para Hilo. Este libro que ven ustedes, amables televidentes, es el libro en 3 tomos que se va a presentar, uno de los últimos libros de la historia del Perú antiguo, que Luis Valcárcel recopiló prácticamente en los últimos estamentos de su vida, de todas esas investigaciones, prolífera investigación que hizo a los comienzos del siglo XX, durante toda su vida, como le digo, que fue muy larga, prácticamente más de 80 años, y en el cual pues, nos dejó un gran legado para el Perú de lo que significa pues, el estudio indígena, lo que significa la cultura inca, lo que significa revalorar a los pueblos originarios del Perú y darlo a conocer al mundo para buscar una sociedad más equitativa y justa. Bien, en realidad es importante la presencia de personajes como Luis Lumbreras, que se asegura. Luis Lumbreras ha hecho mucho trabajo, no solamente histórico, aquí en nuestro país, ¿no? Nicolás. Sí, Fulgencio, este libro, si bien es cierto, es una obra de Luis Valcárcel, de tantas obras que tiene entre 12 a más obras, Luis Lumbreras va a ser uno de los presentadores, obviamente el principal. Mis palabras serán de introducción, mis palabras también serán de comentarios, de análisis, etcétera, pero el más indicado obviamente va a ser Luis Lumbreras, porque Luis Lumbreras ha sido un personaje, te cuento Fulgencio y Marcos, de que ha convivido con Luis Valcárcel, ha sido alumno de Luis Valcárcel en la Universidad San Marcos de Lima, y en el cual, Luis Lumbreras ha significado también una etapa de transición de todo ese legado, digamos, de ilustres peruanos, ya que surgieron en la década del siglo XX al comienzo, para dar una idea de hacer un estudio de la historia peruana, y en el cual Luis Lumbrera fue uno, pues, los que han conseguido, ¿no?, seguir ese legado, y en el cual vemos, pues, también en Luis Lumbreras una prolífera, prácticamente es el Vargas Llosa de lo que significa la historia de la antropología actualmente. ¿Cómo podríamos calificar a Luis Valcárcel en su papel más importante en la historia peruana? Te digo que Luis Valcárcel, empecemos del principio, como quien dice. Luis Valcárcel nace en Hilo, a orillas del mar. Hoy día debe salir un precioso documental en la prensa regional, en el cual Luis Valcárcel, por la situación de negocios de sus padres eran moqueguanos, la señora Leticia y don Domingo Valcárcel, salen al Cusco por situaciones de negocios, coyunturalmente, como quien dice. Entonces, el padre, una persona muy bondadosa, se involucra con los indígenas. Ojo que estamos viviendo en los últimos momentos del siglo XIX, amigo Fulgencio y Marcos, y los comienzos del siglo XX, donde el indígena prácticamente era una cosa más, no estaba insertado en la sociedad. Muchos lo califican que es cusqueño, ¿no? Y tienes toda la razón, y en varias veces he replicado, al menos de mi parte, cuando he escrito una de mis obras, le he dedicado muchas páginas a Valcárcel, siempre he dicho ese reclamo. ¿Por qué no hemos tratado de revalorar a un personaje ilustre que es hileño?
incluso en radioprogramas y en otros medios, lo han tildado como cusqueño. Así es. Porque Cusco, hay que reconocerlo, tiene un peso específico muy grande frente al mundo en lo que significa temas antropológicos e históricos. Entonces, es conveniente hasta cierto punto promover a Balcarce como cusqueño y no como moquegüano, y peor aún como ileño. Pero nosotros somos conscientes, amigos Fulgencio y Marcos, de que este personaje nació en Hilo, nació frente al mar, como él mismo lo dice. Nací frente al mar donde las aguas tocaban las paredes de mi vivienda tan humilde y luego de repente esa fue la estrella que me llevó a los Andes para dar a conocer y valorar la historia de los incas. Nos falta revalorarlo desde Hilo también. Exacto. ¿No? Entonces, Balcarce surge en ese contexto en el cual el indígena era sometido, el indígena era una cosa, el indígena solamente estaba subyugado a un trabajo, a una explotación. Entonces, el Perú no había aprendido de esos 300 años de colonialismo que hubo, y luego la república en la cual cantamos pues el himno nacional y proclamamos la independencia de Perú, pero no había reivindicado al núcleo de una sociedad que es el indígena peruano. Luis Balcarce llegó al Cusco a dar a conocer todo eso, a la convivencia, comenzó a hablar del quechua e hizo muchos ensayos, muchas críticas, y en el cual salió a la palestra todo un movimiento pro indígena para reivindicar a este Estado prácticamente que está pues adormecido durante tantos siglos. ¿Cómo se podía calificarlo a Luis Balcarce? Porque ha tenido la oportunidad de estar en varias instituciones a nivel nacional, ¿no? Se ha recorrido en realidad, pero su enfoque también va orientado a recoger precisamente aquellas experiencias que venían desde hace muchos años atrás, las que se han venido perdiendo incluso con la colonia y otras, ¿no? Claro, cuando nace el movimiento que promueve Balcarce y otros ilustres, como te digo, hay que pensar una cosa. La historia del Perú antes de Balcarce no estaba escrita. O si estaba escrita, estaba un poco alienada a un pensamiento europeo. Siempre el Perú, amigo Fulgencio y Marcos, miraba a Europa y no miraba la profundidad del Perú. Cuando nace este movimiento intelectual, Balcarce en lo que significa la historia y la antropología, César Vallejo, Ciro Alegría en lo que significa la literatura, por decir, Riva Agüero también dentro de la historia, Martín Chambi en lo que significa la fotografía, José Sabogal en lo que significa la pintura, etcétera, etcétera, nace, como te digo, todo un movimiento de ilustración, ¿ya?, que emerge para un solo objetivo: insertar al indígena, que era casi el 85 al 90% de la sociedad peruana, insertarlo al país o al Estado peruano. Entonces, en ese contexto nacen estos movimientos en Cusco y en Puno. En Puno lo lideraba por el maestro Encinas, ¿no? Entonces, se enfoca ahí y este movimiento lo llevan a Lima, y de tal manera que este movimiento, si bien es cierto, no recoge un líder indígena, pero sí intelectuales, por decirlo así, criollos o limeños, etcétera. Luis Balcarce era pues moquegüano, ileño, etcétera, Mariatti también, y los demás limeños, todo lo que quieras, pero en un contexto de que había de una vez que tratar de insertar al indígena a la sociedad peruana. Entonces, Luis Balcarce, en lugar que estuvo incluso haciendo todos los comentarios junto con Mariatti en la revista Mauta, comentarios de la crítica de esto. Antes, obviamente, bajo la influencia que tuvieron todos ellos por Manuel González Prada, el famoso anarquista, que en un momento determinado, después de la guerra con Chile, se dio cuenta, ¿no? ¿Qué pasó? Hemos perdido la guerra. Pero ¿quién ha luchado en esta guerra? Los indígenas. Pero hemos mandado a luchar a los indígenas sabiendo que estos indígenas prácticamente es una paria social y ellos son los que han puesto el pecho en la bala enemiga. Entonces González Prada da los primeros gritos en sus escritos, gritos de libertad para el indígena. Entonces, pero él no vivía con los indígenas. Dentro de su escritorio, dentro de la prensa que él lo hacía, ya formó todo un movimiento pro indígena también, pero finalmente los que recoge son este movimiento cultural que te digo, de estudio del antiguo, del Perú profundo, y uno de ellos obviamente fue Balcarce. Pero Balcarce entró a la convivencia con el indígena y lo logró, profetizó incluso que el indígena finalmente iba a rescatar toda herencia del incanato y finalmente iba a dominar la sociedad peruana. Se adentró y ahí se puede radicar los mayores aportes a la historia de nuestro país, ¿no? Los mayores aportes, sobre todo para el desarrollo, porque en realidad
todos estos hechos han tratado de ser olvidados, dejados, y que nuestra historia oficial, que podríamos decir incluso en los centros educativos, no la están considerando, no lo están revalorando. Eso es muy importante lo que dices, amigo Fulgencio. Como ileño o como moqueguano, como sureño que soy, me preocupa mucho de que la cultura siempre sea postergada. ¿Cuántas veces hemos criticado nosotros, por ejemplo, en Hilo? No revaloramos a los personajes ilustres. Hemos perdido a través de la historia elementos valiosísimos de casonas, monumentos históricos, que tranquilamente hoy en día se podría exponer como museos, tranquilamente hoy en día podemos revalorarlo y darlo a conocer otra cosa. No valoramos mucho lo que son las culturas ancestrales, Chiribaya, Chinchorro, etc. Todo siempre limitado. La cultura pasa a un segundo plano. Por eso en la reunión de hoy, amigo Fulgencio, pienso yo de que deben ir primeramente lo que son productos, luego de efecto multiplicador, que son los maestros. Los maestros que cada día tienen 20, 30 alumnos a su cargo. Estas personas son los que deben ser los difusores de esta avenida de Luis Lumbreras para la publicación de este libro de Luis Valcárcel. ¿Crees tú, Nicolás, que hay todavía un contubernio de los llamados progresistas con las megapotencias que podríamos señalar de alguna manera, para que no aparezca el indigenismo por mucho tiempo? Si tú lees, en primer lugar, para responderte a esa pregunta, porque si tú lees la letra del himno nacional, largo tiempo el peruano oprimido que rompió las cadenas, tú lees la letra del himno nacional, es redimir al núcleo de la sociedad, que es el peruano, el indígena, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es posible que ese himno peruano, la cual nos debemos sentir orgullosos, hable de reivindicar al peruano, pero en los 80 años que se dio la República, el indígena seguía sometido? Entonces, ¿de qué independencia estamos hablando? Con la obra de Valcárcel nos damos cuenta que debemos perder un alineamiento, como dices tú, con la idea de extranjero. Yo soy puneño de nacimiento, pero cuando empiezo a leer a Valcárcel me doy cuenta de que sí tengo poder como mis antepasados indígenas, porque los indígenas, Fulgencio, date cuenta, tú formaron, mejor de los casos, un imperio que fue el imperio de los incas. Los indígenas no solamente correspondían con la geografía, sino lo dominaban la geografía, sino cómo podemos ver cómo se han aprovechado los andenes, por ejemplo, la ciencia, la cultura, o cómo los regadíos, y buscaban la agricultura donde otras culturas de repente no lo hubieran podido hacer, cómo hacían el secado de la papa para hacer el chuño, etcétera. Toda una convivencia que ellos han dominado la geografía, o sea, por lo tanto tenían una inteligencia superior. Cuencas y andenes en la agricultura fueron un ejemplo. Entonces, eso es lo que trató de rescatar Valcárcel. Eso no lo quiso reconocer más de 300 años de colonia e incluso de república. El himno nacional, su letra, por más que dice reivindicar al verdadero peruano, pero nunca lo hizo. De tal manera que cuando se da el peruano, la sociedad peruana, cuenta de este error histórico, cuando González Prada, luego en la guerra con Chile, denuncia cómo es posible que estos señores que han puesto el pecho por la bala enemiga, prácticamente esté subyugado y esté explotado por el terrateniente. Porque hay que considerar también, la realidad social económica estaba en base a las haciendas, a los terratenientes, que fenece por los años 1950, 60, incluso con la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, etcétera, que ya son historias más cercanas, pero de todas maneras es un movimiento que dura muchos años y que hoy en día pues traemos a luz en esta exposición que se va a dar en la calle Pichincha, en la institución Centro Cultural Peruano Norteamericano, a partir de las 7 de la noche, amigo. Importante entonces que se realice esta actividad y que nos pueda hacer recordar de que tenemos a Luis Valcárcel, que debía ser revalorado desde esta provincia de Hilo, ¿no? Porque hemos pasado largo tiempo en las esferas de una especie de aversión al racismo. Alineamiento, y en el cual no había el porqué, porque tenemos que buscar siempre una sociedad justa y equitativa, igualitaria, pero antes de los ideales de Valcárcel y todo ese movimiento intelectual del comienzo del siglo XX no se daba. Solo había una clase aristocrática, una clase adinerada, limeña, ya, que tenía sus haciendas, y ahí existían los gabonales, los hacendados, y en la masa indígena explotada
Por eso surgió hombres como Mariatti, Valcárcel, Martín Chambi. Las fotos de Martín Chambi, por ejemplo, si tú te das cuenta, Ajá. son unas fotos que te plasma la sociedad, al indígena, las posturas, sus costumbres, sus cantos, cómo está tocando su quena. Eso es el poder del auténtico peruano. ¿Por qué esconder? Gracias a Dios ahora se está mirando a un Perú profundo, si te das cuenta. Ahora nos sentimos orgullosos de decir somos cusqueños, somos abancaínos, somos puneños, somos serranos, somos de los Andes. Antes no, estamos siempre alineados y porque La desgraciadamente... orientación, la tendencia va a ese camino. Hace algunos años, que estoy más de 30 años aquí en Hilo, era pues imposible ver en algún lugar a algún ciudadano agarrar su quena. Esto ha cambiado, está cambiando, hay una tendencia a recuperar esos valores. Y gracias a Dios, a hombres pensantes que nos hicieron ver las cosas de otra manera. Y gracias a Dios de que el mundo siempre nos ha tocado las puertas. Oye tú tienes a Cusco, tienes a Sacsayhuamán, tienes a Machu Picchu, tienes un hermoso lago Titicaca. Y todas son maravillas del mundo. Que quisieran tener otros países. Chile sobre todo, ¿no? Chile no tiene, por supuesto. No tiene historia. La humanidad en estos momentos gira al turismo y el turismo es revalorar la identidad de los pueblos y al buscar la identidad de los pueblos buscas la historia de ese pueblo. Por eso es que eso también estamos tratando de promover en Hilo. No solamente ver un turismo en el cual signifique exposición de playas, sino revalorar sus culturas ancestrales, lo que significa Chiribaya, lo que significa Chinchorro, lo que significa Rocaverde, Guaguaquiqui, tantas culturas ancestrales que debemos de promover y gracias a Dios de repente en estas últimas gestiones se está tratando de hacer. Entonces el turismo gira en base a eso y no solamente en cosas que al paso lo podemos ver, como es ir a bañarnos en una playa, como es como comer un aspecto gastronómico, no, es mucho más. Y por eso que mirando la profundidad del Perú, digamos, lo que es en esencia, es que estos hombres como Luis de Valcárcel, Luis Lumbreras, Mariatti, Rivagüero, como te digo, Sagobal, hicieron de sus obras, pues, de que ahora estemos viviendo, pues, la reivindicación y encontrar una patria más equitativa, más justa, donde todos somos iguales. Pero Valcárcel iba más allá. Valcárcel decía, el indígena es incluso superior a esa casta española, en el sentido de que el imperio que hizo los indígenas y cómo dominaron la naturaleza, jamás lo hubieran hecho los europeos. Sí, para resistir. Entonces, era un pensamiento años, bien profundo. ¿no? Indudablemente para resistir a tantos años y a tantos castigos, desapariciones, baño de sangre que ha existido en nuestro país, incluso para adoptar estas culturas y adecuarse a esa cultura impuesta por Europa, ¿no? Ese sincronismo ahí se muestra, y como tú dices, y haces unos ejemplos en fotografías, hemos podido notar ahí a cerros con su rostro católico, esa mezcla de fiestas patronales donde está una diablada, que son costumbres que han sido adoptados. Por supuesto. Hay una mezcla ahí. ¿En simbiosis de qué? De sus creencias, de sus costumbres, de su gastronomía, de eso de alabar, como quien dice, al dios sol, a revelar al puma, a lo que significa de repente a la serpiente. Todas esas manifestaciones ahora se revaloriza de otra manera. Antes no, estaba como escondido. Tú corres a Puno nomás, cada casona que ves ahí antes de ir a Yustani, por ejemplo, las familias te llaman con su alpaquita al lado y te enseñan toda la vivencia, te hacen comer su papa, su chuño, ahí en su fogón, con su leña, etcétera. Eso crea fuentes de trabajo finalmente porque son fuentes de turismo, pero en el fondo es revalorar nuestra verdadera cultura. Y eso es lo que Valcárcel siempre dijo, ¿por qué esconder esta cultura si siempre hemos sido poderosos como nación? ¿Y cómo es posible que este núcleo cultural sea adormecido durante tantos años? Entonces, por eso es importante revalorar a Luis de Valcárcel. Luis de Valcárcel, que nació en el mar, nació en Hilo y fue a los Andes a la conquista para el conocimiento de nuestra verdadera identidad, amigo Fulgencio. ¿Cómo chocar ahora con la otra realidad también, Nicolás, de que tenemos a nuestros jóvenes que no tienen opción a la lectura, ¿no? Ese es otro problema que se tiene. No hay no hay mucho ese interés. Habría que revalorar también la adherencia a la lectura, ¿no? Y de conocimiento de nuestra historia.
Eso es importante. Solamente la lectura, amigo Fulgencio y Marcos, te va a traer realmente al conocimiento de las cosas. Solamente eso nada más. Es cierto, hoy día estamos con la tecnología a la mano, pero solo lo que te enseña un libro, a veces es años de aprendizaje en las aulas de repente, en el mismo colegio o en la misma calle. Lo que te enseña un libro realmente trae un mensaje bien profundo porque es un compendio de años de investigación. Yo te cuento anécdotas que cuando he escrito algunas de mis obras, por ejemplo, la última Hilo, Imágenes de tu Historia, cómo ese material les sirve a chicos que van a participar, por ejemplo, en la Feria de Ciencias, a otros que van a les piden en el colegio para hacer leyendas, para hacer cuentos de hilo, etcétera, y ya agarran ese texto, porque ya está resumido obviamente, y les sirve de motivación o como línea para hacer ellos sus propias obras y ganar de repente un concurso. Eso es lo que se trata. La lectura nos trae una ventaja, nos trae prácticamente un poder. De repente no un poder económico, pero nos trae un poder realmente de que podemos ser alguien en la sociedad. Por eso, cuando Luis Valcárcel viene a mostrar sus obras hoy día, con sus más de 12 libros que ha escrito, muchos ensayos y también columnas en los medios de difusión, Diario del Comercio, El Sol, que hubo en la época, realmente nos trae pues un mensaje de que uno sí puede ser capaz, porque él también fue abogado, pero su talento estaba para ser historiador, su talento estaba para hacer un estudio en Sacsayhuamán, su talento estaba para hacer un estudio en Machu Picchu, su talento estaba de repente para dirigir a la misión Iron Binga, por ejemplo, cuando redescubrió Machu Picchu. Eso estaba su talento. Descubramos nuestro talento que cada uno tenemos, pero eso lo vamos a hacer mediante la lectura, el conocimiento de las cosas para que nadie nos cuente cuentos como esto. Sí, en realidad. Bueno, Nicolás, te agradezco por esta participación. Una última reflexión, rescatando los valores, también el trabajo de Luis C. Valcárcel y también contradiciendo las expresiones de algunos representantes todavía de la nobleza española, hoy sobre todo, de señalar de que América Latina, el Perú, le deben a España, cuando fue lo contrario. Aquí hubo una especie de saqueo, de exterminio, ¿no? ¿Alguna reflexión? La reflexión, como dices tú, tienes toda la razón. Si bien es cierto, la madre patria, como siempre decimos, vino a darnos la religión, vino a darnos el castellano, pero también vino a llevarse nuestra riqueza. Pero lo que es peor, vino a tapar nuestra verdadera cultura, vino a someter al verdadero núcleo social que es el indígena, y eso realmente a través de la lectura y a través de dar el conocimiento de estos hombres como el isleño Valcárcel, vamos a poder en un momento denunciar o decir, ¿qué ha pasado en España? ¿Por qué nos has metido tanto? ¿Por qué has contado una historia en la cual tú eres el salvador, el conquistador, cuando la verdadera es de que has saqueado mi país, has alineado a mi país y has tratado de matar la verdadera cultura peruana, la esencia de nuestra sociedad? Una especie de exterminio de los 14 millones, casi a 2 millones. Imagínense, esto fue una masacre total. Y sobre todo la destrucción de nuestra riqueza cultural. Y si no llegaron a Machu Picchu, porque de repente lo hubieran destruido de repente. Y miren cómo destruyeron bastantes ciudades y se llevaron pues saqueando tantas riquezas que se iban en galeones. Entonces, ¿por qué el cuento de los piratas que robaban esos galeones? Realmente España creo que nos debe finalmente mucho. En algún momento, cuando redescubramos la historia, como nos escribe Luis C. Valcárcel, realmente podamos hacer de repente una denuncia internacional, pero eso será tema de otro momento. Perfecto. Bien, podemos reiterar entonces esta invitación de este acto cultural. Sí, la invitación está hecha, amigo Fulgencio, es Historia del Perú Antiguo, ya en la calle Pichincha, en la comisaría, para arriba queda el Centro Cultural, donde lo llamado la institución cultural. Va a venir el señor, ya, dentro de algunas horas ya, debe estar en Hilo el señor Lumbreras. De mi parte también tendré el honor de representar a la ciudad de Hilo, a la provincia de Hilo, y esto lo organiza Petro Perú junto con el Centro Cultural Peruano Norteamericano. Están invitados sobre todo los maestros, los profesionales, los estudiantes, Fulgencio y Marcos, de las universidades, los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Luis C. Valcárcel, su patrono prácticamente, el nieto de Luis Brullé Valcárcel, va a estar en esta exposición y yo creo que todos deben estar
llenando el auditorio a las 7 de la noche, amigo Fulgencio. Este es otro acto histórico, ¿no? El nieto de Luis de Valcárcel presente en Hilo. ¿Dónde está la familia mayormente hoy? Ellos están en Lima, en Cusco, porque Valcárcel finalmente murió en Lima, pero su nieto es el promotor de sus obras. Fernando Brullé Valcárcel, él va a estar en persona hoy a las 7 de la noche, amigo Fulgencio, para las personas que quieran entrevistarlo, por supuesto, para las personas de repente que quieren fotografiarse, y ahí están para la atención respectiva, ¿no? Perfecto. Te agradezco por tu participación, Nicolás Valdés. Y bueno, ojalá que tengamos novedades de esta naturaleza para más adelante. Buen día, Nicolás. Muchas gracias, Fulgencio y Marcos. Hasta otra oportunidad. Bien, Canal 41 y Radio Sabor. Será hasta nuestra próxima edición. Buen día.